Ubicado en las faldas del majestuoso volcán Pichincha, se esconde un sitio que combina historia, naturaleza y aventura, el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba. ¿Sabías que Rumipamba significa Valle de Piedra en quichua? Y aquí, literalmente, cada piedra cuenta una historia. Como pueden ver, aquí tenemos una casa circular hacia ambos estudiantes y se necesitaban que las mesas fueran cuadradas para que el calor del fogón que se encontraba en el medio de la casa se distribuyera bien. Además, dentro de las casas podemos encontrar cuis, porque se decía que los cuis podían sentir las malas vibras de las personas. Los cuyes fueron un animal muy importante para nuestros antepasados, pues estos establecían una conexión entre lo físico y lo espiritual. Como yo les había explicado, los cuyes se criaban dentro de las cocinas, cerca de los fogones, pues se creía que el cuy absorbía las malas energías. Si los de cuyes morían repentinamente, se interpretaba como una señal de que habían limpiado a ese mal que recién había entrado a la casa. También se realizaba la lectura de las vísceras, pues en los rituales de curación, el sacrificio del cuy era importante. Pasaban al animal por el cuerpo del enfermo y procedían a abrir al cuy. Revisaban el estado de sus órganos internos, como el corazón, el hígado, los pulmones, y el estado de este revelaba al curandero qué órgano es el que estaba afectando o si la enfermedad estaba causada por un espíritu enojado. También se realizaban ofrendas de sangre. Para entender este punto es importante entender qué eran las huacas. Las huacas eran lugares específicos como cuevas o lagunas donde se creía que habían espíritus y se realizaban rituales para consultar si habría una guerra o una siembra importante y se llevaban ofrendas. Entonces, ¿para qué usaban los cuyes? Usaban los cuyes para alimentar a las huacas. Rozaban la sangre de estos animales sobre piedras específicas o pintaban rostros de los ídolos para asegurar el favor de estos. La filosofía, a diferencia de nuestra actualidad, no se transmitió siempre a través de libros o de relatos, sino que se transmitía mediante otras actividades como lo era la danza, como lo era la arquitectura y como lo era hacer objetos con cerámica, como tenemos algunos ejemplares que son mano de mole tipo oblanga, cuchillo de para asalto, plato de trípode y así muchos ejemplares como podemos verle aquí. ¡Vamos! También la cerámica representa la unión entre humano y naturaleza. El hecho de crear objetos con barro refleja una idea central. El ser humano no domina la naturaleza, sino que forma parte de ella. Filosóficamente, para ellos el origen del objeto y del ser humano era el mismo. El reloj solar se utilizaba para medir la hora y además de eso para saber cuándo eran los solsticios y equinoccios. También lo utilizaban como referente para las cosechas. También celebraban ritos ceremoniales. La relación entre el reloj solar y la filosofía precolombina es muy interesante porque ambos están conectados por una misma idea: la observación del tiempo, la naturaleza y el universo como algo sagrado. En las culturas precolombinas, como los incas, los mayas y los aztecas, el tiempo no era solo algo para medir, sino algo espiritual y relacionado con la vida. El reloj solar funciona gracias a movimientos del sol y las sombras. Las culturas precolombinas también observaban el sol para organizar su vida, pero con un significado más profundo: el sol como ser sagrado, el tiempo como ciclo y su relación con la naturaleza.
Lo que podemos observar aquí no solamente son ruinas, son lugares donde las comunidades vivían y lo consideraban sagrado. Este espacio es el inicio de la reciprocidad y en los trabajos textiles lo hacían en conjunto, más no individual. Las estructuras de viviendas observadas, esos huecos que marcaban los postes y los espacios donde se organizaban las casas, reflejan profundamente la filosofía precolombina. No eran simples construcciones, sino una expresión de una cosmovisión donde el ser humano se concebía como parte de un todo integrado con la naturaleza y el cosmos. El uso de materiales orgánicos muestra el principio de armonía con la tierra, entendida como un ser vivo, similar a la idea de la Pachamama. La disposición comunitaria de las viviendas evidencia valores como la reciprocidad y la complementariedad, conocidos como Aini, donde la vida se organizaba en función del apoyo mutuo y del individualismo. Además, estos espacios habitacionales no separaban a lo material de lo espiritual, ya que actividades cotidianas como cocinar o reunirse estaban cargadas de significado simbólico. Así, las ruinas no solo representan restos físicos, sino la manifestación concreta de una filosofía basada en la interdependencia, el equilibrio y el respeto por los ciclos naturales de la vida. En esta vivienda podemos observar que el techo de paja y las paredes de tierra representaban que el humano no estaba separado de la naturaleza, sino que pertenecía a ella. Además de que cuando prendían fuego hacía que el techo se torne de un tono oscuro para que así no pueda entrar la lluvia. Además de que no tiene ventanas para que no entre el frío. La vivienda, en relación a la filosofía precolombina, no era considerado solo un refugio funcional, sino una extensión sagrada de la naturaleza y un reflejo de la organización comunitaria y espiritual. La arquitectura era el resultado de una estrecha interacción con el territorio, adaptándose al entorno ecológico local con un profundo respeto por el paisaje. Son la expresión material de la filosofía precolombina, pues no solo eran caminos, sino eran vías de la mutualidad que integraban diferentes ecosistemas y comunidades. Los culuncos no eran solo caminos para caminar, tenían un significado súper profundo dentro de la cosmovisión y filosofía precolombina. 1. Todo está conectado, el todo es uno. Para los pueblos andinos, el mundo no estaba dividido en naturaleza y ser humano, sino que todo formaba parte de un mismo ser vivo con una fuerza espiritual llamada Kamaken o energía vital. Los culuncos eran como las venas o nervios del territorio que permitían que esa energía fluyera entre la sierra, la costa y el oriente. Al construirlos hundidos en la tierra y cubiertos de árboles, estaban respetando y abrazando a la naturaleza, no dominándola. Era una forma de decir, nosotros somos parte de este paisaje. Aquí podemos ver dos cadáveres y como pueden ver se encuentran en forma fetal. Los enterraban de esta forma porque se creía que si se enterraba de forma fetal, como nacieron, podrían volver a renacer una vez que hayan muerto. Ahora, la cuestión de por qué se les enterraban de esa forma y también en la tierra era porque al ser considerada la tierra como una madre, se creía que podían volver así de donde nacieron, de donde se procrearon al vientre de la madre.
a los niños con tanto cuidado y valor refleja la importancia que le daban al ciclo de nacer, la vida y el renacimiento. Esto refleja mucho la cosmovisión antigua. Y aunque acá no se puede ver, ellos tenían la creencia que al momento de enterrar con ofrendas como huesos y maíz, pues en su próxima vida iban a tener la necesidad de comer alimentos y compañía. Esta tumba se encontraba en un pozo profundo de aproximadamente 15 metros con una cámara central, pues estos entierros eran múltiples, conformados por cuartos funerarios colocados en plataformas de madera, también llamados yangas. Tanto hombres, mujeres y niños estaban en una posición fuertemente flexionada. Y como dato importante, se trataría de una sociedad jerarquizada que se encuentra en la Terana, en una entrega 200 metros de la Florida, donde se encuentran tumbas tradicionales con un pozo muy profundo y paredes lobulares. Como dato, ellos creían que la muerte no era el final. En la filosofía precolombina, la muerte era vista como parte de un ciclo. El hecho de volver a enterrar los huesos, por eso se llama entierro secundario, muestra que creían en una continuidad de la vida, no en un final definitivo. También los niños tenían un significado espiritual, ya que no eran enterrados de forma simple. Existía un espacio especial para ellos. Esto indica que los niños tenían un valor simbólico importante, posiblemente relacionado con la pureza o renovación. Fíjense que estas tumbas nos muestran mucho de cómo pensaban antes. Primero, al hacerlas profundas y cubiertas de tierra, demostraban su respeto a la Pachamama, porque creían que venimos de ella y a ella tenemos que volver. Luego, los cuerpos iban encogidos o flexionados, justo como un bebé en la barriga. Eso significa que para ellos la muerte no era un final, sino un renacimiento, como si volvieran a nacer hacia otro mundo. Y también se ve que no todos eran iguales, unos tenían más cosas y adornos que otros. Eso representa que para ellos existía un orden natural y social, donde cada quien tenía su lugar y su importancia en la comunidad, y eso se respetaba incluso después de morir. En conclusión, los antiguos ecuatorianos desarrollaron una filosofía práctica de alta complejidad, fundamentada en el respeto profundo a la naturaleza y la comunidad, ofreciendo una alternativa de convivencia armónica que sigue siendo relevante en el debate contemporáneo sobre sostenibilidad y ética.